poeta sueco Ingmar Bergman dijo: peor que la traición es la soledad. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, ella tiene que pagar por todo lo que me hizo. Todo lo que pasó fue por su capricho. Yo me ilusioné y después me traicionó. Fabiola, ¿por qué demandas a Andrea y qué le exiges para resolver tu caso? Le exijo $50,000 y que pague los daños psicológicos. Ok. ¿Quién es Andrea? ¿Qué relación tiene contigo? ¿Y por qué estás pidiéndome estos $50,000 y daños psicológicos? Antes que nada, quiero comentarle que yo ya había visto este programa y vengo a pedirle ayuda. Me siento muy desesperada. Ella y yo éramos pareja. No hay ningún papel que lo pueda comprobar. Y por ella perdí mi bebé. Ella lo mató. No fue por mí. Ella propició la situación. que se muriera mi bebé. Yo no quería eso. No fue así. Déjame continuar, por favor. Antes que nada, me gustaría que usted pudiera ver un video que traje. Ok. Vamos a verlo, señor director. Como era antes. ¿Cómo se la están pasando? Órale, Ahí, Fabi. las dos. Genial. Nos fuimos a Acapulco con mi primo. Estamos en la fiesta, pero Rogelio. venga, porque no se ven bien. Fue el mejor viaje de toda mi vida. Nos lo pasábamos Voy a ver. increíble. Presentar el amor de mi vida. ¡Wow, Di! Increíble. Mira nada más. Eso es. Yo más que tú a mí. Me voy a meter. Eso es. Estamos entrando a la piscina. ¡Uy, este príncipe! Foto. Los tres nos hicimos Besito, 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 besito. increíbles, como hermanos. Ya sé, pero bueno, eso X. No es cierto. Oye, a ver. Eso. Chino, ¿qué te dice? Bueno, ya ni modo. Eso. Bueno, nos estamos viendo, amigos. Eso. Bye. Ok. A ver, vamos por partes, porque estabas hablando y no te oía sobre las imágenes. Fabiola y tú Andrea y tú eran pareja. ¿Por cuánto tiempo fueron parejas? 2 años y medio. Por 2 años y medio. Ok. Ese muchacho que está ahí es tu primo. Es mi primo. Ok. Doctor Apolo, esa sonrisa jamás ha volvido a mí. Tú decidiste que las cosas Por culpa fueran de así. ella, que mató a mi bebé. No, Pero tú espérate un me momento. El pediste. bebé, ¿cómo fue? O sea... Ok. Ella y yo nos conocimos en la Universidad de California. Teníamos 2 clases en común. Nos hicimos muy amigas y de ahí comenzó una relación. Jamás en mi vida me imaginé enamorarme de una mujer. Ella ya había tenido otra relación con otra mujer. Yo no, era mi primera vez. Pero no te opusiste a nada. Yo te Déjame quise mucho. seguir, Ok, por favor. Andrea, por favor, no le hables y no le hables así tan bajito tampoco. Continúa. Entonces, nuestra relación se convirtió en una relación de novias. Maravillosa, increíble, mucho cariño. No nos importaban los prejuicios, los tabús, lo que dijeran nuestras familias. No nos importó nada. Yo vengo de una familia muy problemática y en ella encontré paz, cariño y un ser muy especial. Fue así entonces que nos fuimos a vivir a un departamento en Los Ángeles, donde estuvimos 1 año increíble, como de luna de miel, inolvidable, felices. Pero ahí cometí el peor error de mi vida, traer a mi primo. Yo se lo Mi dije. primo, ¿me dejas terminar? Mi primo vive en México y quería venir a estudiar a Estados Unidos. Todos sabíamos que le iba a salir muy caro venir solo. Entonces yo le ofrecí mi casa, lo comenté con Andrea
y ella me dijo que estaba totalmente de acuerdo. No, yo no estuve Fue de acuerdo entonces, desde un espérame. principio. Yo te lo pedí Tú, que no viniera. porque fuiste una prostituta, es muy diferente. No, ¿Me permites? no, tú me obligaste me permites. Doctora, por Sí, favor. sí, yo te estoy escuchando porque total, ella no quiere ni que nadie le escuche. Todo lo que dice lo dice tan bajito que yo ni sé lo que habla. Entonces, llega mi primo, nos volvimos como familia, los mejores amigos. Mi primo se iba con nosotros al cine, a la playa, nos fuimos a Acapulco juntos. Entonces, en una noche saliendo de la discoteca, terminamos. Déjame Doctora, continuar. yo le pedí que no viniera su primo. Ok, Yo está se bien. lo Me lo pedí. dices cuando Terminamos. hagas tu defensa en el caso. Terminamos en el departamento porque estábamos festejando su cumpleaños. No sé cómo pasó, pero los tres estábamos haciendo el amor. Ok. Ella con él, yo con ella, yo con él, todos contra todos. Evidentemente nadie se protegió. Las consecuencias vinieron después, que me enteré que estaba embarazada de Rogelio. ¿Qué decidieron hacer? Fue así, me quedé en shock, fue un shock de ¿qué voy a hacer? Fui a mi revisión, todo estaba súper bien. Lo hablé con ella, ella estuvo totalmente de acuerdo de tener al bebé y criarlo las dos. No. Y eso no es Rogelio real. iba a ser el papá biológico. Ella me prometió que las dos íbamos a criar al bebé. Habla con la verdad. No, ¿me te lo permites? pedí. Déjame hablar, déjame Andrea, hablar. no continúes haciendo esto. Entonces, ¿qué pasó? Súper ilusionada. Llegamos a un acuerdo que cuando naciera, porque iba a ser niña, nos íbamos a casar. Decoramos el cuarto, la cuna, todo lo hicimos juntas. Meses después, 8 meses después, ella con Rogelio llegan al departamento diciéndome que quieren decirme algo. En ese momento, yo sin saber, me siento y me dicen que ellos mantienen una relación hace 3 meses y han tenido relaciones sexuales. Déjame hacer un corto receso. A la vuelta me dices qué pasó y tú respondes. Regresamos enseguida.